11:48. ¿Qué tal, María Paz? ¿Cómo te va? Hola, Juanma, ¿cómo estás? Muy Hola, buen día. Connie. ¿Qué Muy tal? bien, pues. Oye, y hoy día vamos a hablar de lo que se viene para la implementación de la reforma del sistema de pensiones. El presidente la mencionaba en su cuenta pública, pero ahora viene la parte compleja. Bueno, no tan compleja como aprobar la ley, pero sí menester que tiene ciertas dificultades. Sí, fíjate que algunos dicen que es aún más compleja que la fase anterior, o igual al menos. Ya. Bueno, primero contarles que el mundo previsional obviamente tiene todos los ojos puestos en la implementación de la reforma de pensiones. Y no solamente hablo del mundo en torno a la AFP, el regulador, etcétera, sino que también los políticos. Algunos hablan por ahí de que hay una especial atención entre los parlamentarios de Chile Vamos, al menos de los que fueron más clave para el acuerdo, en que esto salga bien. Dicen algo así como que envejezca bien. Claro. Algunos están seguros que eso va a pasar, pero igual tienen los ojos puestos encima para que salga todo el proceso en el fondo lo mejor posible y no haya ningún tipo de problema que esté como fuera de control. Ahora, hemos visto algunos hitos que han pasado medios inadvertidos. Ya están elegidos los que van a integrar el Consejo del Seguro, ¿verdad? Hemos visto que las AFP también están nombrando, están cambiando de alguna manera personas para ser parte del proceso de implementación. El presidente dijo que en septiembre íbamos a empezar ya a ver algunos resultados. Hagámonos cargo de todas las cositas que han pasado y cuáles son las dificultades que está teniendo el proceso. Ya. Les voy a contar primero un poco cuáles son los hitos que vienen y después hacer un repaso como por cuál es el rol que está jugando tanto la industria de las AFPs como también el regulador, el Ministerio de Hacienda con la preinstalación del FAP que ya está bastante avanzada. La ley se publicó a fines de marzo en el Diario Oficial y después de eso empezaban a regir ya de frentón una serie de plazos para la implementación. El beneficio que ya está rigiendo, por ejemplo, es el de las lagunas previsionales, esta ampliación en el fondo del seguro laguna, que partió rigiendo en mayo. Pero luego también tenemos una serie de hitos. Por ejemplo, en agosto se empieza a enterar una parte de la cotización, empieza la recaudación, etcétera. En septiembre se empieza a pagar el alza a la PGU al primer grupo, que son los de 82 años y más. Y luego en adelante empiezan una serie de hitos también. En enero comienza el primer beneficio de garantía por años cotizados y así una serie de hitos que van en el fondo enterándose de forma gradual en esta reforma. Y después vienen los más complejos como, por ejemplo, la implementación de fondos generacionales, que es al mes 24 de la publicación de la ley, el mes 25 en realidad. La licitación del stock y un montón de otras cosas técnicas. Claro. Pero lo importante es que son más o menos 36 meses en total de implementación pura y dura, con distintas, en el fondo, como les decía, fases que van a ir pasando cosas probablemente varias veces en los próximos 3 años, varias veces al año. ¿Qué está haciendo la super de pensiones? Ellos han puesto bastante en el último tiempo el acelerador en este tema, han sacado ya varias normas en consulta, el regulador está trabajando para afinar las bases de licitación para una consultoría que tiene que hacer para el nuevo régimen de inversiones que, como les comentaba recién, va a tener fondos generacionales. Recordemos que los multifondos llegan a su fin con esta reforma. Claro. Según se quedó establecido los plazos de la ley en 2 años más. Entonces la super ya ahí está haciendo una pega bastante fina respecto a poner las normas en consulta. Y las AFP, por su parte, como tú decías bien, Connie, también tienen el foco puesto en el proceso. Muchas nos han contado en DF que la puesta en marcha es un tema que cruza todas las áreas de las administradoras, desde el directorio hasta todos los equipos que están a la cabeza. Incluso algunas han designado equipos especiales en la coordinación con las distintas áreas. Y esto es interesante, que les quería contar como para tener órdenes de magnitud. Algunas AFP han estimado que la reforma va a impactar al menos unos 1000 procesos adentro de la AFP. Para tener una comparación, 1000. Para tener una comparación, por ejemplo, la PGU fueron unos 100. Entonces, o otros procesos como los retiros, que también impactaron un gran número de procesos, pero nada se asemeja a la magnitud que tiene esta reforma, digamos. 1000 procesos. Sí. Ya, cuyo costo todavía no sabemos. No. Ya, eso lo vamos a ver después. Sí, claro. Ya. Pero 1000 procesos, en el fondo, por eso mismo yo les decía que esto impacta a todas las áreas de la... Porque uno podría pensar al principio que, la de pago de pensiones más bien y la Claro. de inversiones. No, es como un proceso bastante más amplio que probablemente impacta a todas las áreas y por eso mismo lo están mirando desde el directorio hacia abajo en general las FP, en el fondo. Y que decir que agua abajo le va a tocar en algún momento a nuestra querida María Paz. También tiene que analizar esos 1000 procesos. Claro. Se te viene una pega
pega por delante no menor. Así es. De hecho, lo comentamos harto en el diario. En algún momento pensamos que la fase post-aprobación iba a ser más tranquila. Iba a ser Y más no fácil. lo ha sido, digamos. No, pues si ahora viene la implementación va a tener un montón de vericuetos y seguir aprendiendo en el fondo. Sí. Y lo otro que es interesante, que es algo en lo que también hay altas expectativas, que va a pasar los próximos días o próximas semanas probablemente, es que en paralelo a todo este proceso está en proceso el concurso vía ADP para nombrar superintendente. Bueno, esto, ni más ni menos que el que está a cargo de regular que esto se haga. Claro, y ni más ni menos que quien va a tener que reemplazar eventualmente al histórico superintendente Osvaldo Macías. Él lleva ya 3 periodos, cumplió 9 años como superintendente en febrero, así que es un viejo conocido del mundo del regulador de pensiones. Y esto tiene bien expectante al sector, sobre todo considerando justamente lo que estamos hablando, que esto se da en medio de la implementación de la reforma. Macías deja su cargo el 18 de junio por ley, así que... Ah, claro. Sí, igual ahí hay una que hemos tratado de contar en el diario, en el fondo, que eventualmente la ley no le impide volver a postular. Lo que sí él está impedido es que pueda renovarlo automáticamente el gobierno, pero al parecer volver a postular a un nuevo concurso no estaría impedido, pero es algo bastante que no ha pasado mucho en la historia. Lo que sí muchos dicen es que la situación en el fondo justifica y amerita que sea una persona que realmente dé garantías y conozca bien el... ¿Y él las da? Sí. En general, te diría que sí, que hay una buena opinión del trabajo que ha hecho Osvaldo Macías. Y tiene un equipo detrás también de la superintendencia que es bien técnico, entonces también en el fondo a los que les da un poco más nervio tal vez, si es que, porque tampoco sabemos si el concurso va a alcanzar a cerrar antes de que se vaya Macías oficialmente. Hay un equipo en la superintendencia muy técnico, donde están las cabezas ahí también de las áreas, que debiera asegurar que el proceso continúe, independientemente de las personas. Y de si el concurso está cerrado antes de que Macías se vaya o no. O sea, no, claro, no debería obvio, haber problema. Obvio. Y lo que tú comentabas, Connie, respecto al FAP, bueno, se ha ido avanzando harto y el ministro de Hacienda ha avanzado harto en la implementación del Fondo Autónomo de Protección Previsional, incluso nombró a la abogada Catalina Codú hace unos, más o menos cuando se promulgó la reforma, creo que fue ese mismo día cuando el ministro da a conocer que esta abogada va a ser la que va a estar a cargo de la preinstalación del FAP, que es el que va a administrar el Seguro Social. Y el Senado ya ratificó a los 5 consejeros que van a estar en el Consejo Directivo del FAP, que es una entidad autónoma con un modelo tipo Banco Central en el fondo. Ahí va a estar Enrique Marchal, Soledad Ormazábal, Ricardo Mate, Soledad Huerta y Rodrigo Caputo. Los nombres fueron bien recibidos por el mundo técnico y político. Dicen que ellos dan garantías, aunque algunos levantan que hay pocos de ellos con conocimiento real en inversiones. Básicamente te dicen, hay poco personaje ahí que haya metido las manos en la masa. Y eso es verdad. La única, por ejemplo, que sí ha trabajado en la industria y conoce un poco mejor tal vez la pega que hacen en el día a día las FP es la Soledad Ormazábal, porque ella trabajó en Provida hace muchos años atrás, pero el resto son más bien expertos en materia fiscal, macroeconomía, pensiones también, banca, harto. Pero lo que sí es que el proceso, la ley dejó tantas inhabilidades que era bien difícil en el fondo encontrar unos nombres distintos que sí hayan metido las manos en la masa, porque había mucha gente que tenía inhabilidades, y a lo que se llegó al menos pareciera ser un buen grupo de expertos en distintas materias que da garantías ante el mercado. El presidente habló, le puso número a los cambios, al porcentaje de incremento de las pensiones que iban a significar los cambios a contar de septiembre. Repasemos un poquito eso porque, a ver, en el fondo siempre estuvo la pregunta de si esto alcanzaba o no alcanzaba a mostrar beneficio en medio de la campaña presidencial y cuál es el impacto finalmente de esos beneficios. No es por quedarnos en la mezquindad, ¿verdad? De, vamos a lucir. No, porque además yo creo que en el discurso esta ha sido puesta como una reforma de acuerdo finalmente, ¿verdad? No me parece que el presidente se haya llevado la pelota para la casa durante la cuenta pública diciendo que esto había sido un éxito del gobierno. No, lo puso muy desde la perspectiva de los acuerdos, de hecho como un ejemplo del cambio de ciclo político. Lo usó tal cual en ese contexto. Pero repasemos un poquito eso porque son números interesantes y yo creo que a la gente le interesa estar atenta y cuántos cambios le pueden reportar a muchas personas. Ojo.
Sí, de hecho, Connie, respecto a lo que dices, a algunos sorprendió incluso el tono como más neutro que ocupó el presidente Boric al referirse a la reforma de pensiones, que lo dio como un ejemplo efectivamente como de gobernabilidad y de capacidad de llegar a acuerdos. Incluso mencionó a algunos sin nombre, pero sí todo el mundo sabía a quién se refería, en el fondo a senadores que estaban ahí presentes en el pleno del Congreso el domingo. Y básicamente, respecto a tu pregunta de los beneficiarios, efectivamente el alza de la PGU al primer grupo, que es lo que te comentaba antes de los 82 años o más, eso sí se va a alcanzar a ver en medio de la campaña. En el fondo, eso se empieza a pagar en septiembre. Básicamente es un alza desde 224.000 que está la PGU hoy, que es un monto al que ha llegado dado el ajuste que se ha hecho por IPC, después de que se estableció la ley de la PGU en el último tramo del gobierno del expresidente Piñera, y va a llegar a 250.000 para ese grupo. Después, obviamente, esto se sigue ajustando por IPC en el fondo cuando corresponde, y después hay distintos tramos, después a los 6 meses, etcétera, y hay distintos como gradualidades hasta que lleguemos a todas las personas de 65 años o más que están en el grupo focalizado. Recordemos que esto antes, la idea del gobierno era hacer universal en el tema de la PGU, pero finalmente eso se despejó, y ahí incluso eso finalmente también permitió que se llegara a un acuerdo también más amplio, porque esa plata que quedó un poco despejada, esa plata fiscal en términos de el aumento de la PGU y hacerlo universal, que hoy día ya no lo es, sino que se mantiene la focalización que existe hasta la fecha, permitió también llegar a un acuerdo y poder liberar un poquito la presión fiscal. Así que eso, y en enero ya vamos a empezar a ver el pago de otros tipos de beneficios, pero como les digo, esto es una reforma de largo aliento. Sí, claro. No es como que las pensiones vayan a subir de aquí a mañana prácticamente. No, que o sea, es la gradualidad fue parte de la... Sí, claro. Y también la gradualidad, no sé si se acuerdan, pero que también fue un tema, la gradualidad respecto al alza de la cotización, justamente para afectar lo menos posible al mercado laboral. Obviamente que cuando uno habla con economistas y con personas que en el fondo se dedican a analizar el empleo, obviamente esto va a tener un impacto en el mercado laboral y en el mercado del trabajo, como todo encarecimiento de los costos en el fondo para el empleador, pero sí se hizo con una gradualidad bastante amplia, con la posibilidad de que si la ley de cumplimiento tributario no recaudaba lo que iba a recaudar, se ampliara incluso más esta gradualidad. Por ahí se hizo un guiño a las pymes a través de otro mecanismo. Entonces, es una reforma en el fondo que vamos a estar harto tiempo, yo creo, analizando para tener un diagnóstico tan claro de qué va a pasar. Harto tiempo, es harto tiempo. Harto tiempo. Ya pues, María Paz Infante, la subeditora de finanzas del DF, conversando esta mañana con nosotros sobre lo que viene la implementación de la reforma del sistema de pensiones. Muchas gracias, María Paz. Gracias a ustedes, que estén bien. Que estén muy bien. Chau. Chau.